Así que dice la historia que iban tres personas, contrataron a un taxi que los llevara a cierto pueblo. Cada uno iba con intenciones de proclamar sus creencias. En el camino, era un viaje largo, el coche se descompone. El dueño del coche dice: voy a ver qué puedo arreglar. Ahí hay ¿cómo se llaman estos lugares como donde hostes o hostales, donde hospedan gente? Hostal. Y entonces dice: vayan a ver, yo aquí me quedo en el coche, yo lo voy a cuidar, voy a ver qué le puedo arreglar. Se me descompuso y ahí van los tres y piden hospedaje, y el dueño del hospedaje dice: solamente tengo un lugar para dos aquí, 2 habitaciones, y hay un lugar en el granero, no le cobro al que se quede en el granero, pero no tengo lugar para 3, está lleno. Y dice el budista, un budista, un judío y un testigo de Jehová. Entonces el budista dice: yo, y se va al granero, ¿no? Se meten a su habitación. Al ratito tocan la puerta, ¿sí? Es el budista, y dice: hay una vaca en el granero y mi religión no me prohíbe dormir junto a una vaca porque las vacas son sagradas, ¿no? El judío dice: pues ni modo, yo me fleto, ¿no? Entonces ya se mete el budista y dice: el judío yo me voy al granero. Se va el judío al granero y ya todos tranquilos. Al ratito tocan la puerta. Es el judío. Dice: perdón, pero hay un puerco en el granero y en mi religión los puercos no son bienvenidos, así que no puedo quedar ahí. Pues ni modo, el testigo de Jehová dice: yo me voy al granero. Y se va al granero. Al ratito tocan la puerta. Es la vaca y el puerco, dice: perdón, pero ya no contemos al testigo de Jehová con el atalaya. Ese era un chiste, ¿no? Ese era un chiste. ¿Cuántos tenemos problemas severos porque hemos dicho cosas que no debíamos haber dicho? ¿Sí? No frenamos nuestra boca. Nos salimos, golpeamos a alguien, salimos, enojamos y aventamos la puerta. ¿Cuántos enojados hasta han tenido un accidente automovilístico? La mayoría de la gente tiene severos problemas con el control de sus emociones. La madurez de nuestras vidas está en función del control de nuestras emociones. Desde que nacemos, la parte de la disciplina de nuestros padres hacia nosotros es de que vayamos controlando eso. Nos regimos de chiquitos por el principio del placer. Placer, 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 placer. Y a un niño tenemos que irle acostumbrando de que no todo es placer, que no todo es lo que le gusta. Hay niños que no les gustan las verduras, pero tienen que comer verduras. En nuestra paladar están muy, muy sensibles a ciertos sabores. En la vida adulta esos sabores son suadero o longaniza, tripita, y si no controlamos nuestra paladar, nada más queremos eso y grasas y azúcares, y nos regimos por el principio del placer. Y luego pagamos las consecuencias, ¿verdad? Nuestras emociones necesitan ser controladas. No es fácil llegar al control de nuestras emociones. Déjenme hablar acerca de este tema. Nuestra madurez tiene que ver con el control de nuestras emociones. A veces mitificamos a los apóstoles como grandes personas, casi como Jesús, que no tocaban el suelo. Saca unas sillas, por favor. Vamos a poner, al final voy a poner estos 2 mismos personajes tiempo después que se desarrolló su madurez. Pero vamos a ver aquí el apóstol Pablo en un arranque de inmadurez emocional hacia Pedro. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice el pasaje, le resistí cara a cara. En una traducción dice, le di sus golpes en la cara. Imaginen aquí al apóstol Pablo dándole sus moquetes a Pedro. Es interesante, este pasaje está ahí.
Cuando vino Pedro, cuando yo llegué y vi a Pedro, le di sus moquetes. Pablo se le va encima a Pedro y dice la razón: pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenían miedo a los de la circuncisión. Es decir, los de la circuncisión eran judíos, era un grupo de judaizantes que ante la nueva oleada de creyentes iban por las iglesias diciéndoles que se tenían que circuncidar, que no tenían que comer carne de puerco, que no podían tomar Coca-Cola, ya desde aquel entonces Coca-Cola ya la prohibían. Y entonces estamos hablando de gente de autoridad, los judíos. Imagínenselo con toda su vestimenta, a veces los vemos en las películas, ¿sí? Y entrar a una reunión, que entrar aquí a una reunión y ya de por sí tienen cierta presencia, y luego con sus vestimentas. Y Pedro tenía miedo. Cuando ellos llegaron a visitarlo y se tuvo miedo, y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrasado por la hipocresía de ellos. Es decir, Pedro, cuando estaba con los gentiles, se echaba sus taquitos de carnitas y de puerco y todo eso. Cuando venían los judíos, no, yo eso no como, ¿no? Cuando estaba con los gentiles, pues echaba su coquita, su café. Cuando estaba con los judíos, no, eso no. Era doble cara. Pablo llega, se da cuenta de eso, y estaba muy enojado. Pablo está enojado y llegó y ¡ay, hipócrita! ¿Cómo? Y mira cómo estás arrastrando. Dice que lo resistió cara a cara. Ahí tenemos un Pablo que se salió de sus cabales. Un Pablo que no se aguantó las ganas de darle sus trompadas a un Pedro miedoso. Aquí tenemos dos emociones destrampadas: un miedo que te impide hacer lo correcto, y un ira que te hace salirte de tus casillas. ¿Alguna vez usted lleno de ira hizo cosas que dice luego se arrepintió? Hace poco estaba platicando con un hombre y dice: ya cuando vi a mi mujer con los ojos morados y mis hijos ahí tratando de consolarla, dije: ¿qué rayos estoy haciendo? Pero ya se la había moqueteado, ¿no? Póngale silenciador a sus celulares, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de control de emociones. Emociones, ¿qué son emociones? A ver, una emoción es una reacción psicofisiológica, es decir, reacciona tu mente y reacciona tu cuerpo ante un estímulo externo. ¿Cuánto le tenía miedo al coco? Hoy se lo echan con ginebra, pero de chiquito le tenía miedo al coco, ¿no? Ante un estímulo externo reaccionamos. Ahora, es importante entender que las emociones vienen, o Dios las instaló en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología, para ayudarnos, para protegernos o para disfrutar más de la vida. Son parte de nosotros. Forman parte de nuestra estructura, de nuestro diseño divino, forman parte de nuestro ser. Nos fueron dadas como una herramienta. Aquí quiero que pongan atención. Dios nos dio las emociones como una herramienta. Génesis 1:27 dice la Biblia: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y 28, y los bendijo Dios, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Entonces Dios hace la creación y hace al hombre, se retira un poquito y dice: fue bueno lo que hice, ¿no? Ahora dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él. No es mi tema ahorita meterme con Jesús, pero Jesús tuvo emociones, pero no se dejó controlar por las emociones. Es decir, es como cuando dicen del control de la televisión: tienes el control o el control te tiene a ti, que se pelean en las casas. Bueno, las emociones, Jesús tuvo emociones, pero las emociones no lo tuvieron a Él. Pero con nosotros, muchos de nosotros, las emociones te tienen atrapado. De eso quiero hablar hoy. Hay 6 emociones básicas que voy a mostrar brevemente. Se consideraban 4. Hoy los especialistas dicen que hay, lo más reciente, que hay 6 emociones básicas. Ahí está. Conocíamos
antes era ira, tristeza, alegría, miedo. Se añadió dos emociones últimamente, los pongo ahí a sorpresa, y ya son tus 6 emociones básicas que Dios te dio como una herramienta para ayudarte, para protegerte, para ayudar a otros. Cada emoción nos va a llevar a actuar. De hecho, la palabra en latín emoción viene de emotion, que es motor andando. Cada emoción, una vez que se genera un estímulo externo, un ruido fuerte, un olor desagradable, una noticia que te va a afectar, en ese momento, ante un estímulo, tu cuerpo, tu mente va a generar una emoción: miedo, tristeza, asco, ira, te va a dar coraje. ¿Sí? ¿Se acuerdan del chiste que les decía la vez pasada? Que va llegando un hombre y le dice a su papá: papá, ahorita que iba entrando, yo vi que 4 hombres le estaban pegando a un vecino. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y yo dije: ¿le entro o no le entro? ¿Le entro o no le entro? ¿No? ¿Y qué crees, papá? Y el papá dice: ¿y bueno, qué hiciste? No, yo dije: ¿le entro o no le entro? Y luego otro más, 5 le estaban pegando al vecino. Yo dije: ¿le entro o no le entro? ¿Le entro o no le entro? ¿No? Y el papá así como: bueno, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y dijo: no, mejor ¿para qué le entro? Ya son 5 los que le están pegando, ya mejor no le entro yo, ¿no? Ok. La emoción siempre nos va a llevar a actuar. Pero vamos a actuar de acuerdo a la interpretación que le demos. Y de aquí empiezo a partir nuestras malas interpretaciones, y vamos a ver de dónde viene esa mala interpretación, pero la interpretación que le damos es la razón como vamos a actuar. Esa interpretación puede ser acertada o errónea, y está en función de un equilibrio alma-espíritu. Aquí vas a apuntar. O sea, la interpretación que tú le das a una emoción está directamente proporcional a la madurez y a la alimentación que tú le has dado a tu espíritu. Recordarán que somos espíritu, alma y cuerpo. Tesalonicenses dice Pablo ahí, somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. ¿Sí? Somos seres espirituales que habitamos en un cuerpo que tiene alma. Un cuerpo, nuestra fisiología, morfología, nuestra anatomía, y un alma que tiene emociones, tiene voluntad y tiene mente. Así que no se vale decir: es que no puedo hacer ese cambio, es que por más que trato, no, aquí está tu voluntad. ¿Dónde están las emociones? Se alojan en el alma. Sí. Un alma sobrealimentada, vamos a ver, sobrealimentada o desnutrida también, pero un alma sobrealimentada con la vanidad de la vida o desnutrida de las cosas de Dios es causa de desequilibrio. Alma sobrealimentada. Pues ahí está alma, pero no estamos hablando de mí, no estamos hablando de otra alma, ¿no? Un alma sobrealimentada con pura vanidad. ¿Sí? Palacio de Hierro, Nueva York, Nueva York cada mes. Un alma sobrealimentada, un alma desnutrida va a tener consecuencias, y vamos a ser muy subjetivos en la interpretación de las emociones. Se los voy a explicar. Diferenciemos emoción y sentimiento dentro del mismo punto. Emoción y sentimiento. Ya vimos que la emoción es nuestra reacción ante el estímulo. El sentimiento es la interpretación que le damos a la emoción. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Sí? La emoción se va a generar. El cómo interpretemos esa emoción es otro rollo. El cómo interpretemos está en función de cuán desnutrida o sobrealimentada esté nuestra alma. Comenzamos a interpretar incorrectamente las emociones y por tanto a actuar incorrectamente. Les voy a poner algunos ejemplos. Un ruido muy fuerte, una taquicardia, de pronto algo pasó, un ruido muy fuerte, se genera taquicardia, un hormigueo corporal, y entonces interpretamos como: me voy a morir, tómeme la presión. ¿Sí?
ya interpretamos, me voy a morir. ¿Sí? Y decíamos hace un tiempo, y como resulta que hace poco, a mi abuelo o a mi compadre le pasó lo mismo, y entonces se murió de un ataque cardíaco, entonces esto parece un ataque cardíaco, y entonces nos vamos a poner mal. Interpretamos en base a experiencias. Vemos a alguien y cada que la vemos nuestros ojos se sonrosan, primero hay una alegría, ¿no? Una alegría, le vemos y nuestros cachetes se sonrojan y nuestros ojos brillan más y sentimos mariposas en el estómago. Algunos sienten dinosaurios en el estómago, porque bueno, ya a los 55 años a lo mejor sentimos dinosaurios en el estómago, pero pues yo creo que Intier todavía siente mariposas. Tú has de sentir mariposas en el estómago, pero ves a una chica en la escuela y ves, cada que la ves, mucha alegría y algo pasa ahí, y entonces concluyes, interpretas, estoy enamorado de ella. ¿Me sigue la idea? ¿Sí? Una emoción, tú le das una interpretación. Lo peor es que interpretes que ella también está enamorada de ti. Y sonríe, entonces, me está sonriendo. Y de pronto le estás sonriendo al otro de atrás. Yo pensé que era yo y yo que estaba enamorando de mí. Y vas a sufrir. ¿Por qué? Por la incorrecta interpretación de las emociones. Entonces, ya vimos la emoción de la reacción y el sentimiento de la interpretación que le damos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ma. Bueno, porque esto vendrá a su examen final semestral. Sí, ma. Para su posgrado, y ya veremos si... Ok. ¿Cuándo una emoción deja de ser útil? ¿Cuándo deja de ser herramienta? Dijimos, toda emoción es una herramienta. Dios diseñó nuestras emociones como herramienta. ¿Cuándo una emoción deja de ser una herramienta y es dañina? Cuando no podemos controlar. Y cuando la emoción ya no me lleva a reparar algo en mí, no me lleva a protegerme o a proteger o a ayudarles a los demás. En ese momento la emoción ya no es una herramienta. En ese momento la emoción se convirtió, vamos a ver, en un arma o en cadenas que te van a atar. Las dos señales de alerta ante una emoción, cuando ya está en fase de peligro, uno es el tiempo de permanencia y el otro, los pensamientos, las interpretaciones asociadas a esas emociones. Tiempo de permanencia. Efesios 4:26. ¿Vieron esta película? Efesios 4:26. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, Dios dice, ok, es justo lo que viste, lo que pasó. Es justo que estás con mucho coraje, te generó mucho coraje. Está bien. El problema es que te fuiste a acostar con ese coraje, amaneciste con ese coraje, y 2 días, y 3 días, y 4 días, y 5 días, una semana, un mes. Hay gente que tiene 2 años, 3 años, 5 años, y todavía sigue atada a una ira que se generó hace tanto tiempo. Tiempo de permanencia. ¿Cuánto Dios nos permite, en esa interpretación muy lógica, cuánto Dios nos permite para que no nos dañe una ira? Un día. Dios lo está pidiendo nada más cuando te vayas a acostar. Quizá algunas horas, ¿no? Porque si es el día completo, pues necesito. Por eso yo suelo enojarme a las 6 de la mañana, para tenerlo todo el día. No, al contrario, yo me voy a enojar a las 6 de la noche para que a las 8 pues ya se me secan. Unas horas. El punto es que no llegues a la noche y tú estás todo entripado de coraje. El otro, pensamientos asociados a esas emociones. Fíjese, Mateo 15, son palabras de Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la taza de baño. ¿Sí? Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón.
Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos. Jesús dijo, no, si lo que contamina no es lo que comen, porque eso lo comen y se lo van a la taza de baño y ya se acabó. Pues ese no es el problema. El problema es lo que entra a tu corazón, no lo que entra a tu barriga. El problema es lo que entra a tu corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, las malas interpretaciones. De la abundancia del corazón habla la boca. Basura adentro, basura afuera. De la abundancia de tu corazón, ¿con qué alimentamos nuestro corazón? ¿Con qué alimentamos nuestra alma? Es interesante, consideran conmigo los fines de allá de noviembre comienza el bombardeo en la televisión normal, los canales oficiales, Televisa, de todos los juguetes de ciertas marcas, ¿no? Sobre todo de las películas que estuvieron pasando durante el año, ¿no? Y cada rato ese bombardeo, ¿para qué? Porque los niños lo vean y digan, sí, quiero ese Pokémon, sí, cómprame al Iron Man, sí, cómpramelo. Finalmente, una saturación que te hace desear lo que estás viendo. ¿Qué estamos metiendo en nuestras vidas? ¿Qué estamos leyendo? ¿Cuántas telenovelas nos estamos reventando al día, ¿no? ¿Qué canciones estamos escuchando? Dice el pasaje bíblico, como el que te quita tu chamarra en tiempo de frío, así es el que te canta canciones al alma herida. Pero como Juan Gabriel falleció, pues hay que aventarnos toda la semana escuchando música de Juan Gabriel. Y vas en la combi, y vas a un restaurante, y donde vayas está saturado de Juan Gabriel, una tras otra. Ya, pues hay que honrarlo y hay que fusilarnos todas sus canciones, y ya no somos selectivos. ¿Ya? Ok, hay alguna canción ahí. Hoy por las mañanas, ¿cómo se dice esa canción? Buenos días, canta conmigo, alegría. Te la cantas, pero después te avientas otra, y ya no eres selectivo. Basura adentro, basura afuera. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás mirando? Les platiqué de un paciente que tuve, comenzó con 5 minutos de pornografía, 10, 15, 1 hora, y terminó años después, como 8 años después, pero mirando 7 horas cada noche de pornografía. En consecuencia se masturbaba 7 veces en la noche. ¿Sí? Basura adentro, basura afuera. Jesús diciendo, las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, las malas interpretaciones. Esas palabras, entonces yo pongo, son la incorrecta interpretación de la emoción, producto de una desnutrición del espíritu o de una sobrealimentación de tu alma. Y por supuesto de una inmadurez en el control de las emociones. Proverbios 18:20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Dice otra versión, te comerás hasta el hastío el fruto de tus palabras. Decían los hebreos, Jesús dijo, mi palabra no regresará vacía, hará aquello para lo cual fue enviado. Pero él está tomando de un dicho hebreo, muy típico de la cultura hebrea, y los hebreos decían, toda vez que la palabra sale de tu boca, no hay poder humano que detenga la obra por la cual la hablaste. Y lastimosamente hablamos demasiadas tonterías. ¿Por qué hablamos muchas tonterías? Por eso dice la Biblia, el poder, la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. Pero ¿por qué no la gobernamos? Porque nuestras emociones no las hemos controlado. Y en una
en una emoción muy alterada, diremos semejante tontería. Una palabra que me topo muy a menudo en las... Ustedes saben, soy psicólogo, que veo demasiada estupidez en los hombres cuando andan ahí de canijos, emocionados por la química que están sintiendo, y cuando son confrontados, la mujer, ¿verdad?, le dice, pero dime que no la amas más que a mí, ¿no? Y el hombre, bien calenturiento, hace semanas que está teniendo, concluye que porque está sintiéndose demasiado extasiado, ama a la otra, ¿sí? Es que sí, a quien amo es la otra, y ahí se acabó todo, ¿no? Una palabra dicha por unas emociones muy, muy alteradas, y arruinaron todo. La emoción genera una reacción. Malinterpretamos esa emoción, no controlamos nuestra boca y pagamos las consecuencias hasta el hastío. Te comerás hasta el hastío el fruto de tus palabras, buenas o malas. Y decimos muchas estupideces. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a controlar nuestras emociones. La ira es útil. Dijimos, ¿cuándo las emociones dejan de ser útiles y se convierten en dañinas? Bueno, ¿cuándo es útil? Cuando te sirve para expresar lo que te molesta y poner límites en ese momento. Por ejemplo, tienes empleados, tienes personal, tienes asociados y dicen, necesitamos trabajar mañana sábado, ¿no? O el sábado, sé que no es día de trabajo, pero nos vemos el sábado, para que no tan temprano, a las 10 de la mañana, dices a la gente, ¿no? ¿Puede? No, sí, ¿cuento contigo? Sí, ¿cuento contigo? Sí, y sale, ¿no? Y va llegando Adi a las 11:30, ¿no? Dijo que iba a llegar a las 10, como todos llegamos, entonces tú estás muy molesto con Adriana, y es justo que le digas, Adi, contábamos contigo, son las 11:30 y apenas vienes llegando. Nos hubieras avisado, mira, yo también me paso las picaritas, y mi juguito, y mi pancita, y no que, mira, no desayuné bien, o me pasé con mi familia, porque tú te comprometiste que ibas a llegar, ¿no? Prometí a Adriana que no les iba a preguntar a los de adelante, a los de atrás no lo prometí. Entonces, la ira es útil cuando tú expresas lo que te molesta y pones límites, ¿no? Hasta ahí todo bien, o sea, dices, bueno, ya expresé mi sentimiento, no imploté, mejor saco lo que me trae. Así es útil. Deja de ser útil cuando 2 semanas después tú no le hablas a Adriana y Adriana te pregunta, Ángel, ¿sigues enojado? No, pero solo espero el momento que me vuelvas a fallar, porque digo, en ti no se puede confiar, ¿sí? Ya me lo has hecho varias veces, ¿verdad? Y entonces sigues enojado y entrampado por esa situación. 2 semanas después tú sigues entrampado conmigo, ¿sí? ¿Sale? Voy a hablar de 3 formas de relacionarnos con las emociones. Y tú te vas a situar en donde estás. ¿Qué te parece esa emoción? Y continuamos en la siguiente semana. Sí. Herramienta, arma o esclavitud. 3 formas de relacionarnos con las emociones. 1, me sirven como una herramienta. Son para mi cuidado y mi bienestar personal. Me sirven las emociones, para lo cual Dios las puso en tu fisiología, en mi fisiología. 2, me sirvo de ellas cuando las ocupo como un arma para manipular a los demás o para fregarle la vida a los demás. Ahorita vamos a ver, quiero que seas tú honesto en cuántas veces las emociones las has usado como un arma para fregarle la vida a los demás. O por lo menos que te hayas dado cuenta de cómo los demás han querido fregarte la vida a través de las emociones. ¿Vale? Y la tercera, cuando yo le sirvo a las emociones. ¿Cuándo yo le sirvo a las emociones?
Cuando las emociones son mi yugo, son mis cadenas, son mi patrón. Y yo hago lo que ellas me digan. Nada más vienen y yo, me dicen rano y yo salgo. Para que tus emociones sean una herramienta, es necesario mantener fortalecido tu espíritu, que tu alma esté fortalecida por las cosas de Dios. Por eso Mateo 26:41 dice, fíjense lo que dice Mateo, dice Jesús, pues no lo dice Mateo, dice Jesús. Mateo recoge las palabras de Jesús. Jesús dijo en Mateo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu espíritu está presto a hacer lo correcto, pero tu carne es débil. Pero tus emociones no te ayudan. El espíritu quiere hacer lo correcto, pero tus emociones no te ayudan. Vamos a ver, punto 1, cuando las emociones me sirven. Y eso tiene que ver con un espíritu fortalecido, con un alma nutrida, bien nutrida por las cosas de Dios. ¿Vieron esta película? Véanla también. ¿Sí la vieron? ¿Cuántos vieron? Okay. Viene una emoción, y entonces yo voy a manifestar la emoción. Cuando la manifiesto, consigo empatía, consigo ayuda, consigo comprensión. Por ejemplo, se murió tu perrito, ¿no? La Pepa. Se murió la Pepa, ¿no? Entonces está todo triste, ¿no? Y pues la enterraste en el patio, hiciste una misa, invitaste a todos los vecinos, estás muy triste. Por tal razón llegaste tarde al compromiso. Realmente estás triste. Entonces llegas tarde al compromiso y dices: ¿qué onda, ve? Ven aquí a las 8. Porque yo, Ave llorando, ¿no? Se me murió la Pepa. Ay, qué mala onda, ¿no? Entonces, que al hacerlo consigue empatía, ¿no? Consigue que la gente tenga, la comprenda. Mira, yo conozco un buen tanatólogo, está en Francisco Javier Mina 142, es muy buen tanatólogo, te va a ayudar para que superes pronto la pérdida de la Pepa, ¿no? Entonces, consigues empatía, consigues comprensión, consigues ayuda. Viene la emoción y tú la manifiestas. Es una herramienta, ¿sí? Te protege, te ayuda a focalizar, te ayuda a saber cómo actuar mejor en el caso de la tristeza. Si te dio miedo, volteas a ver de dónde viene el peligro y lo evitas, por supuesto, ¿no? Te ayuda el miedo, ¿no? O ya te han dicho: mira, ahí por ese lugar que se llama Tepito, por ahí ponte la peor playera, los guaraches más, y lánzate por ahí si vas a ir ahí, ¿no? No vayas ahí con tus tenis Nike y tu reloj, ¿cómo se llama? Estos relojes Rolex, porque te dejan descalzo y va. Si algo te da alegría, dices: quiero más de eso. ¿Cómo le hago para tenerlo? ¿No? Porque no habías oído cómo cantaste y todo. ¡Ay, cantas igual que Juan Gabriel cuando estaba tomado! No, canta, ¿no? Entonces dices: me palmearon, y dices: ¡ay, cuánta alegría sentí de que me ovacionaron! ¿No? Entonces quiero más, ¿no? Y dices: ¿y quieres más karaoke? ¿No? Entonces, ¿para qué te sirvió la alegría? Pues para decir: ¿cómo le hago? ¿Cómo repito? Te está ayudando, pues. Si te da asco, yo a veces puedo ser mal visto, pero me siento comer. Y cuando algo llega, así sea donde sea, ¿no? Me llega un olor. Oye, te ves mal, estás oliendo, ¿no? Pero la salsa me huele a fermentado. Entonces prefiero no, aunque me vea mal, ¿sí? Pero ¿cuántos de ustedes se tragan lo que les sirvan en el restaurante porque ya están ahí en el restaurante? ¿Ah? ¿Y cuántos tienen la habilidad o la madurez también de decir: ¿sabes qué? Esto no es lo que pedí, está demasiado salado, huele mal, así que me lo cambie, por favor?
Y en un momento hasta pues el restaurante dice, se lo vamos a cobrar doble. Háblenle al gerente, ¿no? Y dice, ¿por qué me van a cobrar doble? ¿No? Las emociones activan nuestro cuerpo en concordancia con lo que está pasando. Emociones sanas nos ayudan a ser acordes. La ira y miedo, por ejemplo, algo te dio miedo. Hay 4 hombres que están, o 2 que están pegando a un niño o a un amigo tuyo, y entonces se genera la adrenalina y el cortisol, y eso tensa todos tus músculos y te prepara para la batalla. Y dices, pues aquí en la raya, y vas y ayudas a tu amigo, o ayudas a tu novia, o ayudas a tu esposa. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el asunto de, es un comentario, ¿se acuerdan? Salió hace 3 o 4 meses empezaron que estaban asaltando mucho en el tramo saliendo hacia la pista a Guadalajara, Querétaro. Pasaron la noticia de una señora que la violaron, y después y en los autobuses estos de ETN y Elite y todo eso. ¿Sí se acuerdan de esa noticia? Muy sonada. Pues como tienen que ir a vuelta de rueda, el asaltante, o los 2 asaltantes, y si no, pues llegaban a quebrar el vidrio del autobús, ¿no? Entonces tú vas ahí con tu familia, tomaste el ETN, estás pagando 900 pesos un aire acondicionado, y después ahí te van a asaltar. Ahora, lo que quiero comentar es esto, es que en el caso de que violaron a una, no fue la única ocasión. Los asaltantes pues replican a todos hasta atrás, y a la primera, en los primeros asientos, a ver, tú vente para acá, y la violaron, ¿no? Y los demás pues allá espantados, claro, ¿no? Yo llegué a platicar con él, no sé, si fuéramos viajando en el autobús, y, digo, y fuera tu hermano, fuera tu esposa o yo, aunque me estuvieran cañonando, y llegaría un momento que a lo mejor por prudencia, en lo que pienso mejor, pero yo no permitiría que le hicieran algo a alguien muy querido, y yo mirando allá atrás cómo la están violando, ¿no? Porque además mi cuerpo estaría generando cortisol y adrenalina. No sé, agarraba yo al más gordito, lo ponía de frente y luego me aventaba, no sé, no sé, pero haría algo. Yo no sé, a la mera hora que harían ustedes, ¿no? Yo me herirían y todo, pero a lo mejor envalentonado otro, también hombres, porque había más hombres ahí, pero pues lamentablemente creo que se estaban gozando del espectáculo, no como estaban violando, ¿no? Eso me da cosa. Pero bueno, la ira, miedo, suben tu nivel de adrenalina, el cortisol, y eso tensa tus músculos, tus piernas, y órale, ¿no? Agarras un tabique, agarras tu celular, ¿no? Te lo vas encima, ¿no? La tristeza te afloja el cuerpo, te obliga a quedarte quieto para reenfocarte mejor. La tristeza, y luego se acompaña con un griponón y con mareo y dolor de cabeza. Pero la tristeza viene para obligarte a que te quedes en casa. Te tires, chilles, pero estés pensando qué voy a hacer para que reenfoques mejor, porque si sigues en esa vorágine de cosas, vas a cometer más estupidez. Entonces, una tristeza profunda dice, ¡pum!, párate. Vino para ayudarte la tristeza, aunque no lo queremos aceptar, vino para ayudarte. ¿Sí? Pero 3 meses de tristeza, 6 meses de tristeza, y luego estás triste y pones el cucurrucucu paloma, ¿no? Una y otra y otra, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Hasta ahí estás tranquilo, dice. Las emociones, cuando me sirven las emociones. Hasta ahí todos, pues qué padre que Dios dio las emociones. Vamos a ver esta parte cuando tú te sirves de las emociones, cuando tú usas las emociones como una arma. Job
10:1 dice, está mi alma hastiada, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de alma. Vamos a ver cuando mi espíritu desnutrido y mi alma sobrealimentada y altiva, cuando yo me sirvo de las emociones. Salmo 119, se deshace mi alma de ansiedad. Vamos a usar nuestras emociones como armas para dañar, para manipular, para satisfacer nuestro ego herido o inflado. Vamos a usar el chantaje emocional. Por ejemplo, voy a poner una... Te preguntan, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Sí, estoy triste. Es que no me has llevado de vacaciones a Cancún. Oye, pero no tenemos dinero, mi vida. No, pues solo digo porque tú me preguntaste si yo estaba triste. Pero yo veo, tienes tu dinero en la tarjeta de crédito. Porque apenas me metí a revisar y tienes ahí una... Sí, amor, pero eso lo tenemos para esto. No, yo nomás digo. Perdona, que... Pero amor, no me gusta verte así. Ahora, tú realmente no estás triste, pero no es para tanto. Sí te gustaría ir de vacaciones, pero no es para tanto. Pero estás ocupando la tristeza como una herramienta para manipular, para convencer, para que se vayan, para sacar provecho. Perfecto. ¿Les han hecho así o has hecho así? Cualquier coincidencia. La usas consciente y deliberadamente con el propósito de obtener un beneficio o causar un daño a otra persona. Sabes que la otra persona va a hacer o dejar de hacer algo para no seguirte viendo expresar esa emoción tuya. Ya, está bien. De hecho, los niños la utilizan muy, muy bien, ¿no? Para que les compres la paleta, lo que ellos te están pidiendo. Es entendible de los niños. Es entendible de los niños, pero de un adulto, por eso dice Pablo mismo, cuando era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño, pero ya que soy adulto, ¿cómo puedo hacer lo mismo? ¿Okay? La sorpresa. Cuando la sorpresa es un arma. Ándale, ya te caché. Algo ocultas, dime lo que estás pensando, dime en quién estás pensando. La novia dice, dime en quién estás pensando, a ver, enséñame tu celular, ¿con quién estabas chateando? Seguro con otra, habrá ido. No, de verdad, revísalo. Dímelo ya, ¿no? Con la sorpresa creas miedo y confusión, y lo que se repone, pues ya les colgaste el celular y ya se cuenta, ¿no? Es lo que utilizan los que te sorprenden por teléfono, ¿no? Los que te extorsionan. La sorpresa, y junto con el miedo, pues son los que te extorsionan por teléfono. ¿Sí? Y inmediatamente ponen el chillido de la niña. Papá, por favor ayúdame, me están pegando. Mi hija, ¿qué quiere, señor? ¿Qué quiere, señor? No, deposítenle tanto, ¿no? Sí, pero no le haga daño, ¿no? Se les olvida, la chamaca está ahí en el cuarto, pero traen un todito, ¿no? Sorpresa y miedo como arma. O llegas de sorpresa a la casa, ¿verdad? Y dices, ándale, vamos al cine. Si llegué temprano de las copiadoras, llegué y órale, arréglate, vamos al cine, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Está toda cochalona, toda fodongona, ¿no? Y tú le dices, y dice, vamos al cine, pero mira cómo estoy. Pero ahorita me arreglo. Dice. Y Ángel, no, ¿sabes qué? Déjalo, ya, olvídalo. O sea, yo venía muy dispuesto, pero mira, siempre es lo mismo contigo, siempre cochalona, ¿no? O sea, olvídate, me acabas de quitar las ganas, ¿sabes? Ya, no vamos, olvídate, ¿no? Grupo.
Todo. Entonces, ocupaste la sorpresa como un arma para fregarle la vida. El asco. Cuando el asco comienza. ¿Qué les digo? Bueno, ya te preparan, te prepara Ave, a lo mejor luego a veces te prepara Ave una sopita y le pone de aquí y de allá. Y dice, mira mi vida, aprendí esta receta en Nueva York, ¿no? Y tú dices, la agarras y dices, guácala, ¿qué es esto? ¿Ah? Pues es una ensaladita que te preparé. ¿Y esto qué cosa es? Pues un arándano, mi vida. ¿Cómo arándanos? ¿Cómo se te ocurre dulce con salado? Pues, ¿qué onda que tienes? No, guácala, qué asco, quítate esta porquería de aquí. El asco, no es cierto, no es que los arándanos te están dando asco, no estás vomitando, pero el asco lo estás utilizando ya como una arma para fregarle el hígado a tu esposa. Específica. Sería algo muy similar que diga, oye, traigo algo de comer, como, ay, qué asco, no quiero. También sería algo muy similar. O sea, realmente no es asqueroso, pero va a utilizar el asco como un arma. Tristeza. ¿Cuándo utilizamos la tristeza como una arma? Vas a disimular tristeza y vas a justificar tus reacciones. ¿Por qué hablas así? Te dice, es que tú estás... No, está bien. Sí, no tengo voz ni voto. Te pregunto, ¿pero por qué hablas así? Y tú, perdóname, es que como fui un niño adoptado. Perdóname, pero es que como de niño me violaron muchas veces. Yo digo, soy un estorbo para todos. Pero váyanse ustedes, ¿no? Y ya conseguiste marido. Porque como los hombres somos unos rescatadores, ¿sí? Y tú sufres mucho porque fuiste adoptada, porque fuiste violada, ya conseguiste marido. ¿Cómo un hombre va a tolerar ver sufrir a semejante belleza? Y venga, te rescato, yo soy tu Quijote, órale, ¿no? Vamos con esto. Nos voy a contestar a un lado que dice, hoy no debimos haber venido a esta. Ok, miedo. Te muestras temeroso ante otros y así vas a sacar ventaja. Ándale, vamos. Ay, no, ya sabes, es que me da miedo eso, ¿no? Además casi no traigo dinero. Ándale, vamos, mira que prometiste. No, a mí esas cosas me dan miedo. Mira, yo voy a estar contigo todo es más, yo te pago tu boleto, ¿no? Bueno, así sí, ¿no? Miedo como una herramienta una arma para manipular a los demás. ¿Te la han hecho? ¿La has hecho? ¿Hasta ahí? Y podríamos decir, espero ser más consciente, no, la intención es que maduremos, pero el que estés más consciente, pues eres más observador. Cuando alguien, primero, cuando alguien intenta manipularte a través de las emociones, y la próxima semana vamos a hablar acerca de eso, de cómo evitar que te haga un daño, pero te des consciente de cómo intenta manipularte. Pero también no solo veas la paja en el ojo ajeno, sino mira tu propia vida. También tú, ahí voy yo, ¿no? Ahí voy. Que frenes antes de querer manipular tus emociones con tal de chantajear o herir a los demás. ¿Vale? Vamos con la tercera, que es cuando tú le sirves a las emociones, cuando tu espíritu está desnutrido y tu alma también está desnutrida.
Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Salmo 73:21. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. ¿Qué está hablando aquí? De un alma turbada y muy ansiosa y un corazón muy alterado. Cuando las emociones son como los hilos que manejan tu vida, te dejas arrastrar sin defensa, te justificas ante ti mismo como la razón para no hacer algo o avanzar. Es que me da mucho miedo y yo contra eso no puedo. No, es que esta tristeza, esta depresión, no puedo con ella. Vamos a ver cuándo las emociones ya son tu patrón. La sorpresa. Brincas hasta porque la Pepa estornudó, ¿no? La Pepa, pobrecita, la Pepa, sí. Porque tronó el cielo, porque se fue la luz. ¿Sí? Alguien entró, saltas de miedo cuando alguien entró. Eres esclavo de la sorpresa. No vuelvas a hacer eso, por favor. Mira. ¿Ah? Tristeza. De la tristeza por no ir de vacaciones a Cancún, pasas a la depresión. Ya no estás chantajeando, de verdad estás deprimido. ¿Sí? Somos tan expertos en crear nuestra realidad virtual, nos metemos en ella y después ya no sabemos cuál es la diferencia entre la realidad real, valga la comparancia, y la realidad virtual. Esta expresión, cilindrearnos con nuestros pensamientos, una expresión nueva, que es facultad de los seres humanos. Mira, la Pepa, vamos con la Pepa, oye, te fuiste a Cancún, ¿eh? No te despediste de la Pepa, además hasta ni le dejaste de comer, ¿no? Pobrecita, ¿eh? La Pepa no se cilindrea, ¿no? ¿A qué cilindrearse? Si se cilindreara la Pepa, diría: sí, pues te vas. A mí ni siquiera me sacas a pasear al parque, pero ahora sí te vas a Nueva York y mira, se te olvidó dejarme mis croquetas. Pero aquí está tu mensa esperándote, ¿no? Cuando llegas de Nueva York, entras y ¿qué hace la Pepa? ¿Sí? Como no se... Mira, si se cilindreara la Pepa, se iría a su rincón y diría: ahora va la mía. ¿Sí? Y tienes a tu mensa esperándote. Ahora no te ladro ni te muevo la cola en una semana. Para que sepas, ¿no? Si se cilindreara, ¿no? Porque eso significa que al tercer día, sí, ahorita le está dando vueltas a la gran manzana y yo le quiere solitario, ¿no? Pero la Pepa afortunadamente no se cilindrea. La Pepa no, pero el papi sí. Nos mandó una foto de sus longanizas y ustedes comiendo allá. Pero ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? ¿No? ¿Qué hizo mi querido? Mandas tu mensaje, ¿no? Ay, mi vida, ¿qué pasa este lindo día, no? Seguro que me va a contestar: tú también, amor, te amo, te extraño, ¿no? Son las 10, las 11, las 12, la 1 y no recibe un mensaje de regreso, ¿verdad? Y tú te empiezas a cilindrear. No le importa un comino lo que yo le escribo, pero sí la veo en línea, ¿no? ¿Sí? ¿Con quién estará hablando? ¿Quién estará mensajeando? Y son las 11, son las 12 y todo. Pero te estás cilindreando y cilindreando, ¿no? Ya llega la tarde y: hola, mi vida, ¿cómo estás? Sí, aquí está tu mensaje, esperándote todo el tiempo en línea, y no tuviste ni tiempo para mandar un mugre mensaje, ¿verdad? Te estuviste cilindreando. ¿Sí? ¿Ya entienden la expresión cilindrar? O lo que es lo mismo, revolcarte en tus jugos gástricos o en tus heces fecales. De la tristeza sana por la pérdida de la pareja, que es muy normal, pasas a una crónica donde ya nada tiene sentido. Este es otro ejemplo hipotético, ¿no? Y te cilindreas diciendo: ahora que yo ya no está, nada tiene sentido para mí. Y lo cuentas a medio mundo, chillas y chillas
Y aunque no se haya muerto Juan Gabriel, vuelta y vuelta esos discos de Juan Gabriel, ¿verdad? Y tú dices, oye, pero entonces, porque como ya no tienen sentido tu vida, obviamente dices, ¿y qué antes de conocerle no tenía sentido tu vida tampoco? Porque le vino a dar sentido a tu vida. Pero somos demasiado cilindreros, ¿verdad? Como hermanos, ¿no? ¿Es verdad? Ahora, ¿cuál es la solución? Ya vimos, a ver, las tres formas de relacionarnos con las emociones. Número 1, cuando Son una herramienta. son una herramienta, me sirve. Número 2, Cuando son un arma. cuando son un arma. Y número 3, cuando son mi patrón, me esclaviza. Y empezamos a abusar de alguna de ellas, ¿no? ¿Cuál es la solución? Quiero que el mismo apóstol Pablo, escribiendo en Romanos 7:21, fíjense cómo lo expresa Pablo. Dice Pablo, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza. Estamos hablando de esclavitud de emociones. Soy pobre desgraciado, ¿quién me libertará de esta vida? Y luego él dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Aquí Pablo está arrancando su ministerio. No es el Pablo que vemos adelante, todo un apóstol. Pero Pablo está diciendo lo que seguramente nos pasa a todos. Encuentro bronca en mí. Quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. Quiero evitar hacer lo incorrecto y termino haciendo lo incorrecto. Miserable de mí. Porque dice, pero encuentro que hay una fuerte lucha en mí que me esclaviza. Me impide hacer lo correcto y me lleva corriendo a hacer lo incorrecto. Nos hemos sentido así algunas veces, ¿no? O muchas veces. Ay, voy de nuevo, ¿no? Pablo es el mismo que dice, ¿por qué hago lo que no debo de hacer y lo que debo de hacer no lo hago? Ese es el pasaje. Otras palabras. Esta es la nueva traducción viviente. Corintios 6:12 dice el mismo Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Me es lícito despotricar, ¿sí? Pero no te conviene. Hablando de las emociones, ¿no? Todo me es lícito, o sea, todo me es permitido. Pero dice, pero yo no me dejaré dominar del miedo, de la ira, de la tristeza, del asco. Es decir, no voy a utilizar las emociones como un arma. De todas las emociones necesitamos desarrollar la habilidad de estar un rato en ellas, porque vienen para herramienta. O sea, hay una razón siempre he dicho que este ejemplo es como el desmayo. La gente se infarta de cuando ve a alguien que se desmayó. El desmayo en sí no es malo, le ayudó a proteger un daño mayor en su cerebro. Qué bueno que se desmayó, porque al desmayarse, entonces la posición que toma el cuerpo va a hacer que se oxigene su cerebro de nuevo y al ratito se recupera. El desmayo en sí no es malo. Fue una herramienta. El problema de las emociones, entonces vienen y deben estar con nosotros un tiempo. Para algo vino el miedo. ¿Para qué? Para protegernos. Para algo vino la tristeza. ¿Para qué? Para reenfocarnos. Para reenfocarnos. Para obligarnos a estar un rato quietos y reenfocarme. ¿Para qué viene el asco? Para evitar que me enferme. ¿Sí? Para no comer algo que puede hacer daño. ¿Sí? ¿Para qué viene la ira? Pues también para mostrar lo que me parece incorrecto e injusto, poner límites. ¿No? ¿Cuál me faltó? Asco, tristeza, miedo. Alegría. ¿La alegría? ¿Para qué viene la alegría? Para contrastar la tristeza. Nos sale para disfrutar el tiempo con mi familia, con la pareja, se extienda lo más que se pueda ese momento.
nos sirve estar con ellas. Pero ir saliendo, especialmente las negativas que se les llama, poco a poco, al principio poco a poco, conforme vamos madurando, salir lo más pronto posible, especialmente de la tristeza, de la ira, del miedo. O sea, Dios nos permite en la ira, enójate, aírate, pero no peques, no te vayas a dormir. ¿Sí? Te duraba 2 semanas, y luego pues 1 semana, y luego al fin y al cabo pues estás enojado todo el día, pero llega un momento que ya no todo el día, ¿no? Total, pues ya pasó, ya tomamos, ¿qué gano con seguirme el entripado? El otro no cambia, la otra no cambia, y yo aquí Con el dolor de panza. cilindreándome todo el tiempo, ¿no? Okay. Esto, el cristiano verdadero se alimenta de la dieta del pavo, eso sí quería decir. Palabra, ayuno, vigilia y oración. Voy a hacer extensivo el comentario que hacía con Ángel en la mañana. Llega desesperado porque no ha comido nada. Y llega, una galleta, no es cierto. Okay. Las disciplinas espirituales que debiésemos practicar todos para estar en buena forma. La oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la vigilia. Déjenme solo enfocar un poquito el asunto del ayuno ahorita, valga el momento, ¿no? Buena práctica, así como, de verdad, así como pues, le dedicas a ejercitar media hora, 1 hora, vas a caminar, empiezas a disciplinar tu cuerpo. El ayuno es una de las disciplinas espirituales. Debiésemos ayunar por lo menos un día, algunas horas, un ayuno consciente. Se sugiere que los domingos que es el día del Señor, sea ayuno. Se sugiere que comiences por lo menos por 4 horas de ayuno, luego 6 horas, 8 horas de ayuno. Se sugiere que el domingo, ese es el día del Señor, ¿no? Jesús decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como tenemos demasiado mal acostumbrado a nuestro cuerpo, que cuando pide, le damos, y pide, y le damos. Por eso es que hay tantas broncas, yo me las puedo imaginar, cuando de aquí, como sus cuerpos no están entrenados, salen de aquí, ¿ah? Y ya van discutiendo, vamos a comer ya, porque, y hoy estamos comenzando más temprano, una vez comenzamos a las 12, y eran las 2, y ustedes ya de malas, porque de pronto llegábamos tarde, porque primero había que pasar a la pancita, al pozole, a los tacos, porque al cuerpo lo que pida, el espíritu que se quede. Okay. La intención, la sugerencia es que los domingos pueda ser el día del Señor, y diga, Señor, este ayuno va por ti, en 4 horas, te levantaste a las 8, agua, tomen su agua, pero si empiezan a disciplinar su cuerpo, de verdad van a estar tranquilos, o sea, van a llegar a tiempo, estarán en la presencia del Señor. El ayuno nos hace discernir mejor, nos hace estar más sensibles a la presencia de Dios, y nos va a ayudar a controlar nuestras emociones, porque como nuestro cuerpo, nuestra carne está acostumbrada a que se le dé siempre que lo pida, tantito no le damos su hora y estamos desesperados. Sí, estamos molestos, ya decía hace ratito, ¿no? Y ya tengo hambre, vamos, oye, pero aquí, lo que sea, ya unos tacos, ya vamos a comer a los tacos, porque, y desesperados, están discutiendo, ¿no? Se sientan en un restaurante, no les atienden 15 minutos, 20 minutos, y tú estás que te cueces y dices, es que, desgraciado mesero, es que trágatelo y vamos allá, ahí vamos allá, ¿no? Porque estamos desesperados, no podemos disfrutar tranquilo, ¿no? Tu carne exige que se le dé. ¿Cómo ajustas eso? Con el ayuno, con la dieta del pavo. ¿Sí? En contraste con la dieta del pavo, la mayoría de los cristianos tienen la dieta de las aves.
Sí, la saben, ¿verdad? Tu gansito en la mañana, tu pingüino al mediodía y tu chocotorro en la noche. Eso sí no te falla, ¿verdad? Con tu licuadote, ¿verdad? Pero... ok. Ese madurar es directamente proporcional a un estilo de vida, donde con el mismo esmero que nutres tu cuerpo, también nutres tu alma y tu espíritu con las cosas de Dios. Porque aún tu alma clama por ser nutrida espiritualmente. Vamos, les puse al principio una diapositiva donde la inmadurez emocional de los apóstoles. Ahora vamos a ver cuando los apóstoles ya hubo una madurez emocional. Y Gálatas 4:19, fíjate, Pablo: oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Y dices, un Pablo hablando así, ¿no? Ya controló sus emociones. Pedro, el mismo Pedro que lo cachetearon y dio sus trompadas por hipócrita y por miedoso. Pedro está escribiendo su carta, ya después Jesús ya lo crucificaron, ya resucitó, ya él está teniendo una iglesia. Y Pedro dice, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. No es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Es el mismo Pedro que, porque los judaizantes no le dejaran de hablar, él se hacía como judaizante y se hacía como gentil. Tú eres cristiano, ¿no? No, yo no. Pedro ahora está diciendo, miren, sean bienaventurados cuando los vituperen por ser aleluyos, ¿no? Por ser hermanos, ¿no? Hermanos, ¿cómo se dicen? Hermanos sotanudos. Okay. Ayúdenme, ya. Quiero que recuerdes que las emociones están en el alma. Cuando somos espíritu, después al principio, somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando tu espíritu es vacío, cuando tu espíritu no está la presencia de Dios en ti, no lo alimentas. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, también vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una zona espiritual vacía va a provocar un alma en continuo conflicto. Esquemas mentales. Romanos 12:2. No te conformes con tu manera vieja de pensar. Transfórmate a través de la renovación de tu mente para que puedas entender la buena voluntad de Dios, agradable, justa y perfecta. Muchos de nuestras broncas son por esa cilindreada, por esas malas interpretaciones. Y en consecuencia tenemos cuerpos llenos de crisis, de alteraciones psicosomáticas, llenos de enfermedades. ¿De dónde carambas viene una gastritis? La diabetes, dos diabéticos, uno de cada dos diabéticos. Su diabetes se generó a partir de una crisis emocional hacia alguien muy cercano, una hija, un papá que les daña. El miedo no está en tu espíritu. Las emociones no están en el espíritu, las emociones están aquí. Tampoco la tristeza, la ira, no están las emociones en tu espíritu. Las emociones están en el alma. Un alma sobrealimentada con las cosas banales o desnutrida con las cosas de Dios va a estar tronando. Esa alma necesita alimentarse, necesita fortalecerse en la presencia de Dios, con las cosas de Dios, para que no malinterpretes tus emociones, para que realmente te sean herramientas. Quiero estar concluyendo. De verdad, cuando estás abusando de tus emociones para chantajear, para dañar a los demás, necesitas
revisar tu equilibrio. Estás sobrealimentando tu alma con cosas, mucha televisión, muchas compras, mucha música que no te lleva a nada bien. Y no hay un equilibrio. No lees la palabra, no te congregas, no meditas, no ayunas, no oras. Es muy normal que esté ahí un desequilibrio. Termino ya con esto. Cuando decides hacer el ajuste, cuando decides que tu alma, que también clama por las cosas de Dios, le empiezas a dar de comer, mira lo que sucede. Salmo 138. El día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Noventa 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Estás turbado y en la multitud de mis pensamientos, pero tus consolaciones y tu palabra, una buena predicación, una buena lectura de la palabra, alegraban mi alma. 84:2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Alguien que me diga una interpretación más cercana a nuestro contexto de eso. Dame. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Dios o Jesús es mi Shabbat, y el tiempo de angustia o de situación difícil que se presente en la semana lo puedo descansar en Él. Es muy parecido al canto que dice: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Su alma está reposando hoy, su alma se está nutriendo hoy. Toda la semana bronca para arriba y bronca para abajo, y te desgarras de chongo con tu hermano, con tu papá, con tus clientes, con tus pacientes, y el novio o la novia te deja, no te deja, los negocios no van bien, qué sé yo. No siempre es así, pero tu alma ya anhela estar en la presencia de Dios. Sales, cuando estás en la presencia de Dios, sales nutrido, reposado, y llevas con una palabra de sensatez, vas con una palabra de sabiduría. Y muchas veces yo creo que les ha pasado, estando en nuestras reuniones, han salido de aquí diciendo: ya sé lo que tengo que hacer, ahora sé lo que tengo que hacer. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así como, ya que llegue el día que debo estar en la presencia de Dios. Y termino con eso. 119, 175. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Es decir, cuando tú vivificas mi alma, cuando te alaba mi alma, tu manera de pensar, en tus juicios es tu manera de pensar, me ayuden en mis decisiones diarias. ¿Amén? Así como está, cierre sus ojos un minuto, por favor. Quiero que considere su actuar. Primero, antes de ver la paja en el ojo ajeno, quiero que considere su actuar respecto al tema de las emociones. Quiero que deje al Espíritu Santo redarguir en cuántas veces usted ha manipulado, ha chantajeado, ha hecho daño a los demás por abusar de sus emociones. Y quiero que reconozca delante de Dios: Señor, sin justificación, solo quiero pedirte que me perdones
porque en mi inmadurez he abusado de lo que tú me diste como una herramienta. Espíritu Santo, ayúdame en el momento que esté a punto de hacerlo de nuevo, redarguye en mí e impídeme manipular a los demás a través de mis emociones. Y te ruego también que me permitas discernir cuando alguien está tratando de manipularme a través de sus emociones, y a ser sabio sin condenarle. Pero ayúdame a dejar de ser manipulado y manipulable por solo ver emociones alteradas. Dame sensatez, dame sabiduría. Y para aquellos que tenemos alguna emoción que nos está esclavizando, como el miedo a la muerte, a la enfermedad, o como una tristeza profunda y depresiva, Señor, danos libertad de ello en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser gente que controle sus emociones, para que podamos darte mejor gloria y honra, y nuestra calidad de vida sea muchísimo mejor, Padre. En esta mañana, en el nombre de Jesús.